Bienvenidos a Corazón Churiurdin. El podcast en el que escucharéis historias sobre la historia de la Real Sociedad. Soy Juan Rodríguez Millán. Arrancamos. El de Puertollano es un nombre que evoca lo mejor de la historia de la Real. Fue el lugar del ansiado ascenso a primera de la temporada 1966-67, el que ponía fin a la leyenda del equipo ascensor. Es Puertollano, aunque el rival de aquel día era el Calvo Sotelo. Y fue en Puertollano, contra el Calvo Sotelo, donde se produjo el partido en el que bastaba únicamente un empate para recuperar una plaza en la máxima categoría del fútbol español. La gesta de Puertollano oculta que la Real en aquella temporada tuvo que ganar 7 partidos seguidos en el arranque de la segunda vuelta, empezando precisamente con la visita del Calvo Sotelo a Atocha y después 5 más antes de esa misma visita a Puertollano para aguantar el ritmo de su rival por el ascenso directo, el Sporting de Gijón. Y se suele olvidar que el partido clave para lograr ese ascenso fue precisamente el duelo contra los asturianos que se celebró en Atocha en la 27ª jornada de Liga. La Real que dirigía Andoni Elizondo sumaba entonces 4 victorias consecutivas que le habían permitido recortar 2 puntos al Sporting en ese espacio de tiempo, lo que permitió que el conjunto Churiurdin llegara a ese decisivo encuentro con 39 puntos por los 40 que tenían los asturianos, que habían sido líderes de segunda durante prácticamente toda la temporada. Elizondo lo tenía clarísimo en los días previos al encuentro y declaraba que la derrota o el empate eran resultados que no se le pasaban por la cabeza. Ni por lo más remoto, nuestro equipo está con mucha fuerza mental en este sprint final de la liga. En cuanto a la moral, todo cuanto se diga es poco. La totalidad de la plantilla está con unos deseos enormes de vestir la camiseta este domingo para colaborar con su esfuerzo para alcanzar el tan ansiado retorno a la primera división, dijo con una enorme ilusión el técnico realista. La Real solo contaba para ese partido con 2 bajas, las de Gaztelu y Ezeiza. Arzac, que había tenido unas décimas de fiebre tras vencer al Racing de Ferrol en la anterior jornada, estaba listo para que Elizondo le colocara en el equipo. Y enfrente, el Sporting dirigido por Román Galarraga, un más que viejo conocido del equipo Churiurdin, pues había sido su entrenador hasta la campaña anterior. El equipo asturiano se concentró en Santillana del Mar antes de viajar hasta Donostia, y su técnico tenía claro lo que esperaba del partido. Me conformaría grandemente con un empate. Ahora bien, sea cual sea el resultado de Atocha, el ascenso automático no se decidirá hasta el penúltimo encuentro, dijo. Se equivocó, realmente se decidió todo en la jornada final, pero antes hubo que afrontar este duelo directo. A las 4:30, el partido del siglo, titulaba de una manera muy explícita la previa del encuentro el diario La Voz de España el día 2 de abril de 1967. La Real saltó al césped de Atocha con el 11 esperado, el que formaban Zubiarraín bajo palos, una defensa compuesta por Gorriti, Martínez y Ormaechea, con Arzac y Lema de volantes, y un ataque con Boronat, Urreisti, Arregui, Mendiluce y Cacho. Ellos fueron los jugadores que lograron un triunfo que resultó decisivo para el ascenso y que fue mucho más sufrido de lo que le hubiera gustado al público del viejo campo de Duque de Mandas. El partido se jugó con un ojo puesto en el golaveras que podía resultar decisivo al final de la liga. La Real había perdido 2-1 en el Molinón y eso le obligaba a ganar el partido por más de un gol. Una victoria por la mínima para la Real invitaba a que el desempate lo decidiera el coeficiente particular, donde el Sporting tenía una amplia ventaja. Antes de jugar en Atocha, el equipo rojiblanco tenía 29 goles a favor en ese tanteo, por solo 20 de la Real. Dicho de otra manera, si decidía el average general, el ascenso estaba prácticamente en manos del Sporting. Sabedor de este hecho, el conjunto Churiurdin se lanzó a por una victoria que necesitaba de manera imperiosa para lograr el ascenso directo. Los de Elizondo realizaron una sensacional primera parte, en la que gozaron de numerosas ocasiones de gol, sobre todo en cabezazos que demostraban la superioridad aérea de la Real. Arzac, Urreisti y sobre todo Arregui, que se topó con el poste tras rematar una sensacional jugada de Mendiluce, debieron hacer que el equipo local cogiera ventaja, pero el Sporting consiguió aguantar al empate a 0 hasta el descanso. La reanudación no mermó el ímpetu ofensivo de la Real y siguió dominando con firmeza al Sporting hasta que llegó el momento decisivo del encuentro. En el minuto 65, Cacho enganchó un buen disparo a la salida de un córner, y Arregui, que fue el autor de 20 goles en aquel campeonato de liga, desvió la pelota sorprendiendo al guardameta sportinguista, García Cuervo. El equipo Churiurdin cogió ventaja en el marcador y se conformó con ella, lo que le dio alas al Sporting. Ahí, en los peores momentos del partido en los que el sufrimiento se apoderó de las gradas de Atocha, surgió la figura de Zubiarraín, que hizo una segunda mitad portentosa.
Detuvo todo lo que le lanzó el Sporting, que fue mucho, estuvo contundente por alto para despejar de puños todos los centros al área del equipo visitante y realizó 3 paradas que las crónicas de la época no dudaron en considerar antológicas. Y a lo que no llegó Zubiarraín, llegó Martínez. Era el último minuto del partido, el guardameta Chururdín tuvo que salir una vez más a despejar un balón y este cayó en manos del artillero sportinguista Solabarrieta. Su disparo se dirigía hacia la desguarnecida portería, pero bajo palos estaba el capitán realista, y cuando muchos aficionados creían que iba a sacar el balón con las manos, lo que fuera para evitar el empate, Martínez metió la cabeza y desvió el cuero hacia un lado. Fue la última ocasión del Sporting, la última antes de que la Real celebrara un triunfo que tuvo a todos los realistas de los nervios hasta el final. ¿A todos? No, no a todos. Con sinceridad, sufrí mucho menos que en otras tardes, dijo el entrenador realista, que añadía el motivo por el que estaba pletórico más allá incluso del 1-0 cosechado. Tenía una confianza plena en el esfuerzo de los muchachos. Todos han llegado al vestuario completamente destrozados, incluso más de uno con 2 kilos y pico sudados, comprobado en la báscula en el caso de Arregui. Esto demuestra que se luchó sin tregua durante los 90 minutos, explicaba Elizondo. Y dejó un vaticinio. Quedan 3 partidos, que estamos obligados a ganarlos, o cuando menos a conseguir 5 puntos. Y sí, 5 puntos hicieron falta, los de las victorias entre Burgos y Osasuna, y el empate a 2 ante el Calvo Sotelo, el de Puertollano, desde luego. El Sporting se dejó un punto ante la Gimnástica de Torrelavega y ganó los 2 partidos finales, lo que hizo que valiera el empate de la Real en la jornada final para volver a primera. Y en la promoción, los gijoneses cayeron ante el Sevilla. Atocha dictó sentencia aquel día, y lo hizo para el Sporting y para la Real.